tengas de los últimos tiempos, si el entendimiento que tú tengas de lo que va a suceder en el futuro no impacta tu presente, no has entendido nada en lo absoluto. En esto quiero ser claro, porque esta doctrina causa mucha curiosidad. Pastor, ¿y quién va a ser el anticristo? Pastor, ¿y cuándo va a empezar la persecución? Pastor, ¿y qué va a pasar cuando nos hablan del microchip que le van a poner a la gente? Hermano, esas preguntas no las responde la Biblia. Le voy a dar un consejo: no las haga. Si la Biblia no las responde, usted no las pregunte, porque la Biblia no es para matar curiosidad. De hecho, una cosa, déjeme dejar esto bien sentado. Una cosa es que cuando yo estudio escatología o la doctrina de los últimos tiempos, una cosa es estudiarla para matar la curiosidad y otra cosa es estudiarla para andar en santidad. Nosotros no estudiamos los últimos tiempos para matar la curiosidad. No, nosotros estudiamos la doctrina de los últimos tiempos porque queremos caminar en santidad como Él anduvo. De hecho, note que el mismo apóstol Pablo quería que esto impactara el presente de la iglesia de Tesalónica. Note el versículo 11, cómo termina Pablo. Después de explicar la doctrina de los últimos tiempos, el apóstol Pablo dice: por lo cual, animaos, tiempo presente, unos a otros, y edificaos, tiempo presente, unos a otros, así como lo hacéis. Pablo dice: ¿quieres estudiar la doctrina de los últimos tiempos? Sí, Pablo. Entonces estúdiala y el día de hoy anima a tus hermanos. Estúdiala y después de estudiarla, dale ánimo y exhorta y anima a tus hermanos después de que la escuches. Así que, dicho sea de paso, después de yo terminar este sermón, usted tiene una deuda con sus hermanos. Después de yo terminar este pasaje, o de hecho, después de que leímos este pasaje, usted y yo tenemos una deuda con nuestros hermanos. Porque dice Pablo: esto se los escribo para que se ministren unos a otros. Para que cuando tú veas a un hermano desanimado, con estas palabras lo animes. Así que este no es solamente otro tema. De hecho, ningún tema en la Biblia es un tema común y corriente. Este es un tema no para matar curiosidad, sino pastoral. Para que tú cuides a tus hermanos. Para que tú animes a tu hermano que está enfermo. Para que tú animes a tu hermano cuando esté en su lecho de muerte y le recuerdes la esperanza que tiene en Cristo. Para que tú y yo en medio del dolor animemos a nuestros hermanos como lo hacían los tesalonicenses. Ese es el punto de la escatología. Hay veces que existen varios libros, he leído yo de algunos libros que llevan por título Escatología Práctica, que es, escatología quiere decir el estudio de los últimos tiempos. Escatología práctica. Y mi pregunta siempre es: ¿existe una escatología que no sea práctica? ¿O por qué ponerle ese apellido? Porque si está en la Biblia es práctico, si no, no estuviera en la Biblia. Si está en la Biblia tiene un uso para la vida común, si no, no estuviese ahí. Así que pensémoslo de esta manera. Vamos a sumergirnos nuevamente al tema de la escatología, al tema de los últimos tiempos, pero recuerde, esto es para que usted busque ánimo de corazón y para que anime de corazón a sus hermanos. Y note cómo Pablo continúa hablando en este pasaje, que dicho sea de paso lo vamos a dividir en dos partes. Primero, en los versículos del 1 al 3, vamos a ver el primer encabezado bajo el título de El regreso del Señor Jesús, un regreso inesperado para los incrédulos. Versículos del 1 al 3, un regreso inesperado para los incrédulos. Y versículos del 4 al 11, un regreso anhelado para los creyentes. Así que veamos primero los versículos 1 al 3. Note cómo Pablo inicia esta sección en el versículo 1 cuando dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ya antes Pablo ha iniciado pasajes de esta manera. Ya antes Pablo ha dicho que la iglesia de Tesalónica no tenía necesidad de que se le escribieran estos temas acerca de los últimos tiempos como si nunca los hubiesen escuchado. No,
Aquí Pablo les está recordando un tema que ya era conocido para ellos, ya antes lo habían escuchado. De hecho, si usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando acerca de este tema, cómo Pablo describe la esperanza futura que tenemos en Cristo. Y aquí podríamos pensar, si esta iglesia ya conocía los últimos tiempos, ya había escuchado acerca de que Cristo vuelve, ¿para qué les escribe Pablo? ¿Para qué les escribe Pablo un tema que ellos ya antes conocían, ya antes habían escuchado? Y bueno, podríamos decir que entre la predicación de la semana pasada y la predicación del día de hoy, Pablo está respondiendo dos preguntas distintas. La semana pasada Pablo le hicieron la pregunta, por así decirle, a Pablo le preguntaron: Pablo, ¿qué sucede con los cristianos que se mueren? ¿Qué sucede con los cristianos después de que mueren? Y vimos qué es lo que sucede con los cristianos después de que mueren. Pablo, ¿qué es lo que sucederá cuando Cristo vuelva? Fue la pregunta de los tesalonicenses. La semana pasada respondimos esa pregunta. ¿Qué sucederá cuando Cristo vuelva? Los cristianos conocerán la esperanza. Y podría decirse que en este pasaje Pablo está respondiendo otra pregunta, la cual era: Pablo, ¿y cuándo va a venir el Señor Jesucristo? ¿Sí nota? Semana pasada, Pablo, ¿qué va a suceder cuando Cristo vuelva? El día de hoy, Pablo, ¿cuándo, en qué día va a venir el Señor Jesucristo? Por eso note cómo inicia Pablo este pasaje. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, los tesalonicenses, muchos podían decir: ok, Pablo, ya sabemos que Cristo vuelve, ya sabemos que Cristo va a venir en un futuro por su iglesia. Pablo, pero ¿cuándo, para estar preparado? Y Pablo dice: eso ustedes no tienen necesidad de saberlo. No tienen necesidad de que yo les escriba acerca de eso, porque yo mismo ya les he dicho, ya he hablado con ustedes. Y cuando se pregunta ¿cuándo va a volver el Señor Jesucristo? La respuesta es: no tienen necesidad de que se les escriba sobre eso. ¿Y por qué no, Pablo? Porque no sabemos. Pablo aquí está utilizando unas palabras muy similares a las que utilizó el Señor Jesucristo en Hechos 1:7, cuando resucitó el Señor de entre los muertos y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Es decir, Señor, ¿cuándo vas a volver a restaurar todo? ¿Cuándo vas a restaurar la creación? Y en Hechos 1:7 el Señor Jesucristo les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuándo vas a restaurar el mundo, Señor? ¿Cuándo vas a restaurar la nación de Israel, el reino de Israel? ¿Cuándo vas tú a restaurar todas las cosas? Y la respuesta siempre ha sido: ese no es problema de ustedes. En palabras crudas, el Señor Jesús lo dijo con mucho más amor de lo que lo puedo estar diciendo yo. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Así que note cómo Pablo y el Señor Jesús manejaron el tema de los últimos tiempos de una manera muy distinta a la que se maneja el día de hoy. No sé si usted ha visto esos videos de cada inicio de año. Siempre no falta el teólogo que se quiere hacer el inteligente y dice: 25 razones por las que el rapto será este año. Y no funciona, y el siguiente año, ok, 24 razones por las que este año sí no falla. Y no funciona y vamos bajando. Hermano, le voy a dar una razón para no escuchar a esa gente: son falsos profetas. Yo no necesito 25 razones de saber cuándo viene el Señor. Le voy a dar una razón: no los escuche, porque el Señor Jesús dijo que una característica de un falso profeta es que ellos piensan que ellos tienen la agenda de Dios en sus manos. Tienen tanta arrogancia que dicen: Dios va a hacer lo que yo le diga. Y si yo digo que faltan 25 razones este año, faltan 25 razones este año. Otros más, un poquito más, menos descarados, pero descarados, y al fin y al cabo la Biblia dice que nadie sabe la hora, ni el día, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, sino solamente el Padre. Y ellos dicen: yo no sé el día ni la hora, pero sé el mes. Eso suena como chiste, pero no es chiste. Es anécdota, como se dice.
Eso sucede. Así que note cómo el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo manejaron este tema. Ellos querían que la iglesia estuviese consciente de que Cristo vuelve. Ellos querían que nosotros recordemos y vivamos cada día de nuestras vidas como si Cristo fuese a vivir o fuese a volver, el día de hoy. Pablo dice, vivan como si Cristo fuese a volver hoy, pero recuerden, ustedes no saben cuándo vuelve. En esto debemos ser muy claros. Cuando se trata de los últimos tiempos, cuando se trata de la doctrina de los últimos tiempos, Pablo no quiere que ejerzamos nuestra creatividad para ir buscando los días. Cuando se trata de los últimos tiempos, Pablo no quiere que ejerzamos nuestra creatividad, sino nuestra paciencia. Por eso se le llama esperanza, porque esperamos, porque estamos esperando a que el Señor venga. ¿Y cuándo volverá? Dice el Señor Jesús, no les toca a ustedes saber. A ustedes les toca esperar. Preocúpense por esperar, no por averiguar. Todo aquel que averigua, que trata de averiguar cuándo irá a ser, ¿en qué momento va a suceder? Hermano, eso es un acto de falta de fe y eso es un acto de arrogancia. Pensar que Dios primero tiene que pedirme permiso para llevar a cabo sus planes. Pensar que Dios tiene que avisarme cuándo sucederá. ¿Sabe cuáles fueron las palabras de Jesús? No les toca a ustedes saber. Las palabras de Pablo no tienen necesidad de saber los tiempos. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad, Pablo? Ustedes tienen necesidad de practicar paciencia. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque el Padre es paciente. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiere que de su paciencia aprendamos nosotros. A veces uno pregunta, ¿por qué no viene ya el Señor? Uno ve el mundo cayéndose a pedazos, ve las noticias, que a las noticias no deberían llamarse las noticias, sino las malas noticias. Uno ve el mundo y dice, Señor, ¿por qué no vienes el día de hoy? ¿Por qué no restauras esto? Y la respuesta es paciencia. Me interesa tu paciencia. Me interesa que crezcas en paciencia. Así que la tarea del cristiano, mientras esperamos al Señor Jesucristo, la tarea del cristiano es paciencia y obediencia al Salvador que esperamos. Un ejemplo de cómo luce la vida del cristiano que espera la venida del Señor Jesucristo está en Hebreos 10, 24 al 25. Note, si usted le preguntase a los apóstoles, ¿cómo debe lucir mi vida mientras espero a Cristo? ¿Cómo debo lucir mi vida mientras Cristo vuelve? Hasta que Cristo vuelva, ¿qué debería encontrarme haciendo? Note Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué no debemos dejarnos de congregar y amar a nuestros hermanos y estimularlos a las buenas obras, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca? ¿Cuál día? El día en que Cristo vuelve. Dice el escritor de Hebreos, tú quieres saber cómo luce la vida de alguien que está esperando el regreso del Señor Jesucristo. Es una persona que exhorta a sus hermanos, los anima al amor y a las buenas obras, le da importancia a la iglesia de Cristo, porque si Cristo vuelve por su iglesia, ¿con quién queremos que nos encuentre? Con su iglesia. Hoy en día es interesante, increíble y muchas cosas más. La cantidad de cristianos dicen, ¿y qué tan importante es la iglesia? Déjame te digo qué tan importante. La Biblia fue escrita para la iglesia. Cristo murió por la iglesia. El Espíritu Santo mora en la iglesia. El Padre eligió a la iglesia antes de la fundación del mundo y Cristo vuelve por la iglesia. ¿Queda duda de qué tan importante es la iglesia? ¿Queda duda de qué tan importantes son mis hermanos? De hecho, ¿quieres tú saber qué tanto anhelas tú el regreso de Cristo?
A veces decimos, ojalá y el Señor Jesucristo volviese. Nota cómo luce la vida de alguien que realmente anhela el que Cristo vuelva. Dice que estimula a sus hermanos al amor y a las buenas obras. No deja de congregarse. Es una persona que exhorta a sus hermanos. ¿Quieres saber qué tanto anhelamos el regreso de Cristo? Hazte estas preguntas. ¿Qué tanto te interesa la iglesia del Señor Jesús? ¿Qué tanto te interesan tus hermanos? ¿Qué tanto te interesa conocerlos, animarlos y amarlos? No, pastor, es que a mí me interesa Cristo. Lo demás no tanto. El texto no puede ser más claro. Si esperamos a Cristo, lo esperamos con su pueblo. Si amamos a Cristo, si deseamos su venida, si deseamos que Él vuelva, si deseamos vivir reconociendo que un día lo tendremos cara a cara, dice el autor de Hebreos, entonces exhortamos, amamos a nuestros hermanos, no dejamos de congregarnos, porque Él vuelve por su iglesia. En esto quiero ser claro. Yo no estoy diciendo que si usted viene a la iglesia cada domingo, entonces ya está listo para la segunda venida de Cristo. No. Nosotros estamos listos por fe, cuando creemos en Cristo. Si usted no cree en Cristo y viene a la iglesia, usted está camino al infierno. Crea en Cristo el día de hoy. Así venga a la iglesia. Hay gente que de los bancos de la iglesia se cae al infierno. Crea en Cristo. Pero lo que está diciendo es, un cristiano maduro quiere que Cristo vuelva y exhorta y anima a sus hermanos y permite que otros lo exhorten y lo animen a Él. Así que para la iglesia, ¿cuándo vuelve Cristo? No sabemos, pero tenemos que estar preparados todos los días. Y esto es interesante. Esto nos separa de los incrédulos, hermanos. Como iglesia nosotros no podemos decir cuándo vuelve el Señor Jesucristo. Los incrédulos tampoco saben cuándo vuelve el Señor Jesucristo. Pero ¿quiere saber usted cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo? Una de las diferencias es que el creyente vive esperando a Jesús. El incrédulo, cuando Cristo vuelva, lo tomará por sorpresa. Note cómo dice Pablo, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis, y si usted subraya la palabra sabéis perfectamente, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, note que Pablo no dice que cuando digamos los creyentes, dice que cuando digan los incrédulos, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sino sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, la venida del Señor Jesucristo es una sorpresa para los creyentes o para el mundo. Para los creyentes o para los incrédulos. Y aquí cuando habla del día del Señor se refiere al último de los días de la humanidad, el día en que Cristo vuelve y trae destrucción y salvación al mismo tiempo, destrucción al incrédulo, salvación a su pueblo. Esta venida es sorpresa para la iglesia o para el mundo. Bueno, Pablo dice, para ellos. La venida del Señor Jesucristo, nosotros no sabemos cuándo será, pero no va a ser una sorpresa para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque vivimos esperándola todos los días. Si ahorita Cristo llega y usted es creyente, usted no va a decir, wow, qué raro que el Señor Jesús llegó. No, si Cristo llega y usted es creyente, usted va a decir, yo no sabía que era hoy, pero estoy agradecido porque lo estaba esperando. La sorpresa aquí no es para el creyente. El creyente vive todos los días de su vida esperando. La sorpresa es para el incrédulo, porque en aquel día se dará cuenta de que el juicio del que tanto ha escuchado es una realidad. Así que para los incrédulos, aquel día será el peor día. El día más seguro de la iglesia, hermanos, será cuando Cristo vuelva. El día en el que nadie más volverá a tocar a la iglesia, nadie más perseguirá a la iglesia, sería el día que Cristo vuelva.
Pero aquel día, para los incrédulos, será el día más inseguro de sus vidas. Será el día en el que verán juicio y no podrán escapar. Será el día en el que tendrán miedo y no habrá quien los console. Será el día en el que tendrán pavor y Dios, en vez de consolarlos, les traerá más terror. Así lo dice Amós, el profeta, en Amós 5, 18 al 19, cuando dice: ay de los que desean el día de Jehová. El mismo tema del que está hablando Pablo. ¿Cuál es el día de Jehová? El día que Cristo vuelve. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? Dice Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Será de tinieblas? Es decir, aquel día para el incrédulo habrá tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. En aquel día, el problema principal del incrédulo será Dios. De hecho, si tú estás aquí y tú no has creído en Cristo, déjame decirte cuál es tu problema principal en esta vida. Tu problema principal es Dios. Tu problema principal, si estás enfermo, que Dios quiera te sanes, pero si tú estás enfermo, tu problema principal no es la enfermedad, tu problema principal es Dios. Si tú tienes deudas de dinero, tu problema principal no son las deudas, tu problema principal es Dios. ¿Por qué? Porque el peor enemigo del hombre, o el peor enemigo, la persona que el hombre más odia, es a Dios mismo. Por eso no quieres obedecerlo. Tu problema principal es Dios, y el único que puede salvarte de Dios es Dios. Por eso mandó a su Hijo. Nota lo que dice el autor, lo que dice Amós: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y lo muerde una culebra. Lo que está diciendo el profeta es: en aquel día, para donde voltees, habrá juicio. En aquel día no habrá más misericordia. Es cierto que Dios es misericordioso, es cierto que Dios es lento para la ira, pero déjame decirte, es lento. No quiere decir que no sea ira. Es misericordioso, pero también dice, Él no tiene por inocente al culpable. Es irónico cómo el hombre vive su vida. No sé si usted alguna vez se ha dado cuenta, pero nosotros básicamente vivimos nuestra vida buscando seguridad por todos lados. ¿Por qué trabajo? Porque necesito una casa donde vivir. Porque si vivo en la calle, voy a estar expuesto a la inseguridad. ¿Por qué le pongo una alarma a mi casa? Porque hay inseguridad. ¿Por qué compro un seguro médico? Porque hay inseguridad y posiblemente me voy a enfermar y lo voy a necesitar. ¿Por qué hago todo lo que hago? Todo lo que hacemos está rodeado de seguridad. ¿Por qué compro el carro que compro? Porque necesito que me cubra del frío, necesito sentirme seguro. Y dice el texto, el hombre pasa la vida buscando seguridad, pero lo que le traerá la mayor destrucción es Dios. De Dios no hay casa que valga. De Dios no hay seguridad que valga, a no ser que esa seguridad sea Cristo. He aquí el pecado de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. He aquí el pecado de Dios que si crees en Él te quita el pecado de delante de Dios y no conocerás el juicio. Aquel día, dice Pablo, será como dolores de parto para los incrédulos. No sé si usted ha visto una mujer embarazada, pero cuando una mujer está embarazada y va a dar a luz, ella desearía que le puedan quitar ese dolor. Por eso, ¿qué es lo primero que dice? Vamos al hospital. Ahí a lo mejor me pueden dar algo. Ellos desean que se les quite el dolor, pero hay un problema con el dolor de una mujer que está a punto de dar a luz. Ella no lo puede controlar, ella no lo puede evitar, ella no puede resistirlo. Es más grande de lo que ella puede resistir y le trae desesperación. Me han contado. Dice Pablo, así será aquel día para los incrédulos. No lo podrán resistir,
no lo podrán soportar, no podrán huir de él y no podrán hacer que se detenga. ¿Qué fue lo que dijo el rico y Lázaro cuando el rico estaba en el seno del padre Abraham? Dice la parábola que le decía, por favor, por lo menos una gotita de agua. Permite que Lázaro vaya y ponga su dedo mojado en agua, que lo ponga en mi lengua, le dijo a Abraham. Y le dijo, no se puede. Así que el día más inseguro del incrédulo será cuando Cristo vuelva. Dice el apóstol Juan, en esa misma línea, en Apocalipsis 6, 15 al 16, note cómo Juan describe aquel día y los reyes de la tierra. Note, Juan dice, los reyes de la tierra. Aquí no es cualquier hijo de vecino. Los hombres más poderosos del mundo que no creen en Cristo se sentirán de esta manera cuando Cristo vuelva. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Dicen, en aquel día le dirán a los montes, a las montañas, cáeme encima, pero líbrame de Jesús. Por eso dice el autor de Hebreos, tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tu mayor necesidad del día de hoy, si tú no has creído en Cristo, no es que Dios te libre del diablo. A veces pensamos que cuando Dios salva a un pecador, lo libra de que el diablo lo torture en el infierno. No. Tu mayor necesidad, si no has creído en Cristo, es que Dios te libre de Dios. Que Dios te libre de Dios mismo. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de Cristo. Así que esta es una advertencia de parte de Dios para todo el que no ha creído en Cristo. Jóvenes, es una advertencia para ustedes. En aquel día, sus padres que están sentados a un lado de ustedes no los podrán salvar de Dios. Y déjame te lo digo de una manera más cruda. En aquel día, tus padres que están sentados a un lado tuyo ni siquiera querrán salvarte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia adorará a Cristo por la salvación que nos ha dado, pero también como iglesia adoraremos a Cristo porque Él vuelve y pisotea a sus enemigos. Yo sé que esto que voy a decir no es agradable, pero así es la justicia de Dios. Nosotros adoraremos al Señor porque Él es justo, porque Él destruye a sus enemigos. Pastor, ¿y qué pasa si entre esos enemigos está mi familia? Adoraremos a Dios por eso. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Y como iglesia nosotros amamos su justicia. Por eso, jóvenes, el día de salvación es hoy. Es hoy, no mañana, no pasado mañana, no en el momento que veas los cielos abiertos y al Hijo del Hombre descender, es hoy. Si no crees en el hoy, nadie te salvará mañana. El día de salvación es hoy. Por eso, jóvenes, se los digo con temor y temblor, crean en Cristo. Crean en Cristo, huyan de la ira venidera, salgan del mundo, crean en Cristo como su Salvador. Porque si has tenido problemas en este mundo, algo que vas a ver es, en aquel día, los dolores de este mundo no son dignos de ser comparados con los dolores venideros. No sé cuántas veces cuando yo era pequeño, uno de mis temores era que mis papás me pegaran. Yo no sé por qué pasa esto, sobre todo, o no sé si yo soy raro, pero cuando yo era niño a mí no me daba miedo darme de puños con un niño más grande y me pegaba sin clemencia y dije, bueno, ya me pegó. Pero pensar que me iba a pegar mi papá, eso me aterrorizaba. Y a veces los niños pegaban más fuerte, pero no sé por qué eso traía terror. Lo peor que me podía pasar era que me pegue mi papá. Bueno, jóvenes, para ilustrar esto, lo peor que te puede pasar es que la mano irada no sea la de tu padre, sino la de Dios. Porque si tu padre tiene la mano fuerte, el creador del universo, ni siquiera podemos imaginarlo. Así que si no has creído en Cristo, sé libre, cree en Él y sé salvo principalmente de la ira de Dios. En aquel día, hermanos,
Los papeles se voltearán cuando Cristo vuelva. El día de hoy el mundo se ríe de la iglesia, el mundo ataca a la iglesia, en Medio Oriente matan cristianos, el día de hoy se burlan del Señor Jesucristo. En aquel tiempo, en aquel día, la iglesia dará gloria a Cristo porque ha destruido a sus enemigos, porque pisotea a sus enemigos. Así que aquel día será un día de fiesta para la iglesia. Diremos: Señor, gracias porque me salvaste. Gracias porque a través de tu cruz has comprado a gente de toda tribu, de toda etnia, de todo pueblo y de toda nación. Y Señor, gracias porque has puesto a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. Yo espero que los que están aquí, ninguno quede puesto debajo de los pies del Señor Jesucristo. Yo espero que estemos de rodillas, no para clamar por clemencia, no para sufrir la ira, sino para adorarlo y decir: gracias porque tú me alcanzaste a través de tu cruz. Así que si no has creído, cree en Él hoy. Ahora, para los incrédulos, el día del Señor representa una amenaza. Para los creyentes representa un gozo. Note cómo Pablo en los versículos 4 al 5 continúa haciendo este contraste. Los incrédulos los tomará por sorpresa, como dolores de parto, sufrirán, no experimentarán misericordia, mas vosotros. Eso también se podría traducir: pero ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo dice: aquel día los incrédulos sufrirán, será el rugir y crujir de dientes. Pero luego se voltea a la iglesia y dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ustedes no están dormidos, dice el apóstol Pablo. No son de la oscuridad, sino del día. Y aquí las palabras que utiliza Pablo son muy interesantes. Pablo está dividiendo a la humanidad en dos. A la iglesia la llama como la luz. Es lo mismo que hace Jesús en Mateo 5 cuando dice: vosotros sois la luz del mundo. Y al mundo lo llama tinieblas. ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? Bueno, en un sentido, hermanos, Pablo hace esto porque está haciendo referencia al principio de la Biblia. Si usted recuerda en Génesis 1:4, en el principio se nos dice que Dios, por el poder de su palabra, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, por el poder de su palabra creó la luz y creó las tinieblas, y por el poder de su palabra separó la luz de las tinieblas. ¿No es cierto? Génesis 1:4. ¿Y qué está diciendo Pablo? Bueno, así como Dios por el poder de su palabra en el principio separó la luz de las tinieblas, así mismo en la vida por el poder de su palabra separó la luz de las tinieblas, y a la iglesia le llamó luz y al mundo tinieblas. Es lo mismo que dice Pablo en 2 de Corintios 4:6. Note cómo lo dice: porque Dios. ¿Por qué? Esta es la pregunta que estamos respondiendo. ¿Por qué se le llama a la iglesia luz y al mundo tinieblas? ¿Por qué se le llama a la iglesia la luz del mundo y al mundo tinieblas? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en el principio, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Dice Pablo: el mismo Dios que al principio con el poder de su palabra separó la luz de las tinieblas, es el mismo Dios que con el poder de su palabra, si tú has creído en Cristo, te separó a ti de las tinieblas. Te llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pedro. Y esto es importante entenderlo, porque note que Pablo aquí no nos está mandando que nosotros seamos la luz del mundo. A veces cuando leemos estos pasajes dice: hermanos, la Biblia nos manda a que seamos la luz del mundo. No, la Biblia no nos manda eso. La Biblia nos dice que nosotros somos
la luz del mundo si hemos creído. La Biblia no dice que te esfuerces para que seas la luz del mundo que brilla en medio de las tinieblas. La Biblia dice que si tú has creído en Cristo, la luz del Evangelio ha brillado dentro de ti y esa luz es Dios el que te ha traído de las tinieblas a la luz. La tarea de la iglesia no es decir, yo voy a esforzarme para poder ser luz. No, es que si tú has creído en Cristo, son las obras de Dios las que te han traído a la luz. En este sentido somos totalmente distintos a los incrédulos. Otra vez, en el contraste de Pablo. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo? Oh, pastor, es que el creyente viene a la iglesia y el incrédulo no. También. Pastor, es que el creyente hace buenas obras y el incrédulo no. También. Hay incrédulos que hacen muy buenas obras. Es que el creyente, pastor, es una persona de confianza y el incrédulo no. A veces también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Principalmente la diferencia es que el creyente ha conocido las obras de Cristo, ha conocido la obra de Dios de una manera que el incrédulo no la conoce. La diferencia entre un creyente y un incrédulo es que el incrédulo está dormido, como dice Pablo, tiene sus ojos cerrados a la gloria de Cristo. El incrédulo, dice Pablo, el Dios de este mundo les ha cerrado los ojos. Los tiene dormidos el Satanás, el Dios de este mundo, para que no conozcan a Cristo. Y el creyente, pero Dios, que en el principio dijo, de las tinieblas mandó la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para el conocimiento de Cristo. Por última instancia, la mayor diferencia entre el creyente y el incrédulo es que al creyente le ha resplandecido la luz del Evangelio en su rostro y ha respondido con fe, ha creído en el Señor Jesucristo. El incrédulo busca hacer su propia seguridad, el creyente busca seguridad en Cristo. Por última instancia, esa es la identidad del creyente. Por eso Pablo dice, ustedes no son hijos de las tinieblas. Ustedes son hijos de luz. Y por eso el mandamiento no es sean hijos de Dios, de luz. Sino note qué es lo que manda Pablo en los versículos 6 y 7. Por tanto, como Dios nos ha despertado, como Dios nos ha abierto los ojos, como Dios ha resplandecido su luz en nuestros corazones, hermanos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Sí nota cómo lo dice Pablo? El incrédulo vive en la noche, vive dormido. El incrédulo por naturaleza no le interesa esperar que Cristo vuelva. El incrédulo por naturaleza, dice Pablo en 2 de Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues se han de discernir espiritualmente. El hombre natural por naturaleza no le interesan las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo puedo hacer yo para vivir distinto a ellos? Recordando el Evangelio que me trajo la luz. El Evangelio que me sacó de las tinieblas. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1, 13 y 14. Esta parte, hermano, es sumamente importante, así que présteme toda su atención. Si usted está dormido como los incrédulos, péguese 3 cachetadas, pero présteme atención en esta parte. Note cómo dice Pedro, cómo opera. ¿Cómo es que el creyente anda en luz de una manera que el incrédulo no puede? Por tanto, Pablo acaba de decir, sean sobrios, hermanos, y no anden en tinieblas. Ustedes no son de los que están dormidos. Y Pedro dice lo mismo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado en su segunda venida. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia.
Una pregunta. ¿Qué hacía que nosotros antes viviéramos de la manera que vivíamos? ¿Qué es lo que hacía que antes yo viviera revolcándome en el pecado? Dice el apóstol Pedro, la ignorancia. Es el equivalente a decir, éramos de la noche. Éramos ignorantes, y una cabeza ignorante es una cabeza torpe. Una cabeza ignorante a la palabra de Dios es una cabeza pecaminosa. ¿Y cuál es la solución entonces para ya no andar en el pecado como los incrédulos? La mente. El mismo evangelio que yo conocí cuando me convertí, cuando el Señor me salvó, la misma Biblia que me predicaron, que me abrió el entendimiento, que me dio una nueva mente, dice el apóstol Pedro, en esa misma Biblia y en esa misma gracia mediten. Así que el primer requisito para poder vivir de una manera distinta a los incrédulos no es echarle ganas. A veces uno le dice, hermano, ¿y cómo usted está? Pues echándole ganas. Voy a cumplir 4 años de pastor, es fecha que no sé qué quiere decir echarle ganas. Eso no es la manera en la que camina el cristiano. ¿Cómo podemos, que es cierto que como cristianos algo que nos hace diferentes en un sentido a los incrédulos puede llegar a ser nuestras obras, pero ¿cómo es que hacemos para que nuestras obras internas, externas cambien? ¿Cómo es que el cristiano cambia? Bueno, antes de que tus obras externas puedan ser transformadas, lo primero que tiene que ser transformado es tu mente. Antes de cuidar lo que haces, antes de que puedas tener un cambio en tu vida verdadero, primero tiene que ser tu mente y tu corazón cambiados por la palabra de Dios. Si no hay cambio de mente y de corazón, no hay cambio en lo absoluto o duradero. Si no cambiamos, si la palabra de Dios no renueva nuestro entendimiento, si la palabra de Dios no transforma nuestro corazón, lo que hacemos por fuera va a ser solamente apariencia. Y quizás yo te tengo a ti en el concepto del cristiano más maduro de todos. O tú me tienes a mí en el concepto del cristiano más maduro de todos, pero por dentro yo odio la obediencia porque mi mente y mi corazón no han sido transformados por la palabra. Dice el autor de Proverbios, Salomón, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quieres cambiar tus obras para que no se parezcan a las de los incrédulos? Guarda tu corazón. ¿Y cómo la guarda? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con mirar tu palabra, con cuidar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Así que si no guardamos el corazón con la palabra, si no metemos la palabra al corazón, ten por seguro que vas a meter el pecado. Si no metes la palabra de Dios en tu corazón y lo guardas y lo atesoras, ten por seguro que vas a atesorar el pecado. Porque el corazón no es neutro. No es como que si está vacío, pues no, solo está vacío mi corazón, pastor. No existe un corazón vacío. Existen corazones sin la palabra, pero llenos de pecado. Así que, ¿cómo entonces hacemos? Bueno, la vida cristiana, como digo, no se trata de echarle ganas. Se trata de conocer la palabra. Otra vez el salmista, en mi corazón, ¿cómo pudiste llegar a no pecar contra Dios? ¿Cómo le haces? Si le preguntásemos al salmista, ¿cómo haces para alejarte del pecado, para no practicar el pecado, para no pecar contra Dios aun cuando nadie te ve? ¿Cómo haces para no andar como si estuvieses dormido como los incrédulos? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando hablamos de la Biblia, hermanos, recuerde esto. No lo olvide, por favor. Dios nunca ha prometido bendecir la ignorancia. Si somos ignorantes a la Biblia, Dios no ha prometido bendecir nuestra ignorancia. Dios no ha prometido bendecir la pereza cuando se trata de conocer el Evangelio. Así que la Escritura es el instrumento que Dios usa para purificarnos, para cambiar nuestro corazón y por ende cambiarán nuestras obras. Y note, esto es otra vez lo que nos separa de los incrédulos. Cuando se trata de la segunda venida de Cristo, esto nos separa por completo.
¿Cuál es la diferencia entre un incrédulo y otro y un creyente? Otra vez, esta es la diferencia. El incrédulo, cuando se trata de la segunda venida del Señor Jesucristo, busca a Dios porque siente que ahí puede encontrar refugio. No sé si a usted le ha pasado que cuando hay guerras, ¿qué es lo primero que dicen los incrédulos? Ya hay que ir a la iglesia porque a lo mejor ya viene Cristo. Cuando empezó el COVID, nomás porque no podían venir a la iglesia porque estaban restringida la entrada, pero cuando empezó el COVID, en Facebook, esta es una señal de que Cristo viene, necesitamos buscar a Cristo. Cuando empezó la guerra en Israel, ahora sí ya Cristo viene porque ahí viene, necesitamos buscar a Cristo. Y yo no digo que esté mal que un creyente diga eso, pero los incrédulos hacen eso. Una guerra, ya viene Cristo, hay que ir a la iglesia. Quizás usted lo ha visto en sus hijos. ¿Cuándo es cuando más preguntas le hacen? Hay una guerra, mamá, o sea que ya viene Cristo, explícame. ¿Cuántas veces no hemos visto a los incrédulos interesarse por Dios cuando pasa algo y apenas se acaba la crisis, se van? Muchas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el incrédulo y el creyente es que el incrédulo busca a Dios porque siente que lo tiene que librar del sufrimiento. El creyente busca a Dios porque se le ha dado una mente nueva y porque hemos entendido su amor por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso note cómo Pablo termina estos versículos, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El incrédulo dice, yo busco a Dios, yo necesito conocer a Dios porque ya viene la crisis, ya viene el sufrimiento, Dios líbrame. El creyente dice, yo quiero estar con Cristo porque Él murió por mis pecados. Él resucitó por mí. Y todo lo que hacemos, mis hermanos, fluye de ahí. Noten el versículo 8, la armadura que Pablo describe. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. ¿Por qué nuestra fe tiene sentido? Porque Cristo murió por nosotros. Dice, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor. ¿Por qué nos amamos unos a otros? Porque Cristo murió por nosotros. Y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué esperamos en la salvación venidera? ¿Por qué esperamos la gracia venidera, como dice Pedro? Porque Cristo murió por nosotros. Cristo es la palabra de Dios, como dice Juan, es el verbo, es el logos, es la palabra de Dios, y Él es esa palabra que nos separó de la oscuridad. Al incrédulo, el incrédulo quiere ser atraído por Dios con promesas de que le va a quitar el sufrimiento. Nosotros somos atraídos por Dios porque Cristo sufrió por nosotros. Dice Jesús en Juan 12:32, antes de ir a la cruz, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús dijo, van a venir a mí, mis discípulos van a venir a mí. ¿Y por qué? ¿Porque les vas a quitar el sufrimiento? No, porque yo sufrí por ellos. Es la cruz la que los va a traer. Es la cruz la que nos trajo y es la cruz la que continúa cambiándonos. Por eso, ¿quieres vivir de una manera distinta al mundo? Vuelve a la Biblia, conoce a Jesús, conoce la cruz, conoce lo que Jesús hizo por ti, medita en ello y seremos cambiados. El cambio es de adentro hacia afuera. Primero conocemos, meditamos, profundizamos en quién es Cristo y después nuestras vidas cambian. Para concluir, déjame te leo esta oración del apóstol Pablo en Efesios 3. Y te aconsejo que como aplicación de todo lo que has oído, de la necesidad que tenemos de ser cambiados de adentro hacia afuera, te aconsejo que esta noche o esta tarde vayas a tu casa y ores esto que Pablo oró por la iglesia de Éfeso, para que antes de que puedas ver un cambio en tu vida exterior, puedas ver un cambio en tu corazón, ahí donde nadie lo ve sino Dios. Nota cómo oró Pablo. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados.
está hablando a creyentes, que como creyentes los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Dice Pablo, antes de que ustedes cambien, tienen que conocer quién los cambió. Antes de que ustedes crezcan, tienen que conocer cada vez más, sus ojos tienen que ser cada vez más abiertos para conocer la grandeza y el poder del que los salvó. Hermanos, esa sigue siendo la necesidad. Ve a tu casa y ora este pasaje. Amado Padre, te damos gracias por la esperanza que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque no fuimos nosotros los que nos quitamos la ira, sino que tú nos la quitaste a nosotros, Señor. Gracias porque fue tu obra la que nos libró. Fuiste tú el que nos puso para salvación. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar, no como los que duermen, sino como aquellos hijos de luz que tú compraste a precio de sangre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si me puede apagar la cámara, por favor. Los diáconos, por favor, si pueden pasar al frente.